Voy a presentar a Guido. Guido es un gran colega, cliente, la verdad que compartimos hace varios años el trabajo en conjunto, así que primero agradecerle que se haya puesto la 10, como decimos aquí en Argentina, para dar este caso, para armarlo, porque la realidad es que muchas veces ustedes lo ven, presentamos un caso de 40 minutos, pero hay tanto trabajo detrás, no solamente el nuestro, en este caso es más el trabajo de Guido que el nuestro, así que gracias por el compromiso, Gui, de ponerte a presentar este caso y el compromiso también en el cual venimos trabajando hace ya, corregime si, no sé si no son 4 años, 3, 4 años, desde que empezamos a trabajar, en donde empezamos trabajando desde cero prácticamente, e implementamos todas estas estrategias. ¿Estás por ahí? No te veo todavía. No me ves aún, quizás te Ahora pusiste sí, ahora hablante. sí. Ahí está. ¿Cómo andan todos? Buen Hola, día. Meli. Gente, gracias a ustedes por el espacio. Sí, creo que vamos casi 4 años o 3 años y pico. Como decís vos, arrancamos bastante de cero. El contacto que teníamos con el email marketing antes era un poco más antiguo, era más un HTML sin optimización mobile y fue un desafío meternos de lleno en esto y meter a toda la compañía. Vamos a ver ahora en un rato la dinámica de trabajo que tenemos nosotros, que justo me dije, creo que es particular a cómo se maneja en el resto de las empresas, al menos lo que yo sé. Eh, y, y creo que no solo estuvo bueno el aprendizaje, sino que se sumaron de todas las áreas y todos los solicitantes a trabajar de la mejor manera para lograr una reputación y una identidad en el canal que, que estuvo muy buena y ha generado oportunidades incluso y generado puntos de contacto nuevos que antes quizás no estaban y nada, y está muy bueno. Es una... Sí, porque sobre todo en una industria tan particular, tan tradicional y tan sensible como es la industria de salud, ¿no? Porque muchos de los casos que presentamos son casos de e-commerce, casos que están como, no solamente de e-commerce, sino también el último caso del viernes pasado fue el caso FinTech, que la realidad es que estamos haciendo venta en algún punto, ¿no? No estamos como fidelizando y hablando de algo tan sensible como es la salud. Entonces, creo que está buenísimo, como decía al principio, ay, perdón, me estoy quedando sin batería. Como decía al principio, poder escuchar también cómo se trabaja cuando vos no querés hacer solamente acciones de venta, sino que querés fidelizar, querés comunicar y que eso va a ser a largo plazo que esa persona que tiene tu obra social la siga teniendo durante muchos años y no se quiera ir en algún punto, ¿no? Pero cómo empezamos a trabajar, no quiero spoilear tu presentación, ya te dejo hablar todo a vos, pero creo que está bueno, muy bueno el caso que estamos presentando hoy, porque justamente son estrategias que por detrás tienen una sensibilidad muy grande. Estamos hablando de salud, no estamos hablando de comprar una remera, un vestido, no estamos hablando de sacar un crédito, estamos hablando de la salud. Así que, Gui, bueno, agradecerte nuevamente por prestarte a contar este caso que me encanta, porque cada reunión que hacemos es como las métricas son cada vez mejores, son métricas que seguro ustedes del otro lado envidiarán, pero no tiene que ver con nosotros, sino con el lindo trabajo que viene haciendo el equipo de Medici hace muchos años. Bueno, también tiene que ver con nosotros y con el equipo de Adri, que está al 100% encima de ustedes, que está Adri por ahí también. Así que bueno, muchas gracias, te dejo la palabra. Me muteo y vuelvo a lo último. Si nos quieren ir haciendo preguntitas por aquí, tienen Q&A, preguntas y respuestas para hacerlo, o nos pueden ir escribiendo por el chat. Las vamos a leer al final del caso y Guido nos va a contestar lo que se pueda, obviamente, siempre que no viole confidencialidad, lo va a estar contestando. Bueno, me muteo, Gui, todo tuyo, muchos éxitos. Muy bien. Bueno, a mí me pone también contento poder hacer este webinar porque me ha pasado que para prepararlo, no he tenido experiencia dando otros webinars, busqué casos similares y como bien dice Meli, la gran mayoría de los
webinars o del enfoque que se da en lo que es email marketing va un poco más enfocado en lo que es retail y en lo que es ventas, en lo que es trabajar con la reacción directa de un interés que nosotros no lo tenemos tan lineal. Ahora vamos a pasar al caso específico, vamos a ver cómo es que lo encaramos nosotros. Vamos a empezar por una breve descripción nuestra. Nosotros somos una de las principales empresas de medicina privada del país. Tenemos un alcance nacional, más de 60 sucursales, más de 300.000 asociados. Y si bien siempre lo fuimos, creo que la pandemia nos obligó a todos a crecer mucho más en lo que es digital. Hizo crecer sin duda el canal de email marketing. Fue fundamental en algunos meses para algunos objetivos en particular. Y bueno, ahora les voy a contar cómo fue que lo encaramos. Bueno, el background era este que hablamos un poquito con Meli. Teníamos una herramienta que estaba más dedicada a lo que es HTML, sin optimización mobile, con un diseño que armaban los diseñadores, que dicho sea de paso, nada hubiera sido posible de mi trabajo si no fuera por el trabajo del equipo de diseño de Medife, así como contenidos y tanta otra gente. Desde el principio lo encaré con Jorgelina, particularmente, del equipo, Jorgelina Soria, muy buena diseñadora y que propone y aporta un montón a las ideas que quizás nosotros podemos tener. Ella las plasmó muy bien desde el principio y cada tanto sale alguna idea y la hacemos con todo el equipo y con ella creo más en particular. Y es clave, es fundamental el ojo de quien sabe cómo mostrar la información, no solo qué contar. Bueno, arrancamos con este background que menciono de una herramienta más enfocada en HTML que le daba mucha autonomía a quien hacía los envíos. Ya la dinámica siempre fue, llegan los pedidos a marketing, se arman, se pasaban los HTMLs y los mandaban ellos, pero perdíamos visibilidad un poco de el total de envíos, porque era un formato raro en el cual ellos pasaban a tener la libertad de enviarlo cuando y cómo lo quisieran, no estaba centralizado el calendario, y cuando llegamos a ICOM y aprendimos de las buenas prácticas, tuvimos que adaptar ese circuito que de alguna forma nos hacía perder el conocimiento total de las comunicaciones y quizás incluso si se hacía más de un mismo segmento, que creo que ya todos sabemos, los que trabajamos o tenemos interés en esto del email marketing, que lo peor que podemos hacer es atosigar con comunicaciones a un cliente porque se desinteresa. Para incorporarnos, lo hicimos en 2 etapas. La primera fue pensar la optimización mobile y la optimización de contenidos para las distintas pantallas y plataformas que hay. Aprender sobre las buenas prácticas de email marketing para generar desde el principio una buena reputación en el dominio y que le llegue correctamente a las casillas, sea esto de combinar texto e imagen, que tengan una proporción adecuada para que sea agradable a la vista y a su vez sea bien tomado por los email carriers, que si es toda imagen o si tiene algunas palabras quizás puede ser tomado como spam o no deseado por default, sobre todo como ya sabemos con Hotmail y Google, que son un poco más estrictos con sus reglas de seguridad. Luego establecimos el circuito de trabajo, que no era muy distinto al que teníamos. Llegaban los pedidos, los armábamos con diseño y redacción, y los mandábamos desde marketing en un principio, y ese fue el cambio que se hizo en esta primera etapa. Todo salía desde marketing, o prácticamente casi todo, y empezamos por hacer unas campañas simples que creíamos que podían tener buena respuesta, y que de hecho los primeros envíos tuvieron muy buena respuesta, tasas de apertura altísimas, yo creo que un poco por la novedad y otro poco porque
pensamos mucho el contenido para que sea interesante para el contacto que vamos a tener. Las campañas iniciales fueron la de feliz cumpleaños, con el nombre personalizado y un saludo con una búsqueda de fidelización y ofreciéndole los beneficios que los tienen siempre, pero que está bueno que sepan que pueden comprarse algo en su cumpleaños con un descuento gracias a nosotros. El newsletter mensual, que desde un principio tuvo muy buena respuesta, y informaciones específicas del servicio y encuesta de satisfacción que nos pedía servicios al cliente y que salían, por ejemplo, mudanzas, cambios de reglamentación, y bueno, las encuestas de satisfacción sobre la atención recibida tanto por call center como en sucursales. La segunda etapa es la descentralización de los envíos. Implicaba adaptar y mejorar el circuito para que todos podamos usar la herramienta, por más que quizás haya sectores que son los quienes nos hacen los pedidos que no usaban la herramienta y los teníamos que meter. Son fundamentales estos sectores porque si bien nosotros desde marketing tenemos un conocimiento sobre casi todo lo que pasa en la empresa, hay cuestiones muy específicas en lo que es salud. Trabajamos con la gente de discapacidad, de contrataciones y prestadores, con finanzas, y lógicamente no podemos saber todo lo que hay que saber. Entonces armamos y mejoramos un circuito y capacitamos y descentralizamos los envíos. ¿Qué significa esto? Recibimos los envíos, los armamos, hacemos las pruebas, pasamos incluso a asuntos y pre-headers, de forma tal que también tenga el enfoque de marketing, la herramienta más grande de apertura, que es, como sabemos, es el asunto del pre-header, y derivábamos en ellos con una indicación y con un calendario que nosotros llevamos para justamente verificar que no se mandan muchas comunicaciones a un mismo segmento, y las hacen directamente los sectores solicitantes. Esto nos permite además tener el control de contenido de imagen en todo lo que es comunicaciones, que quizás cuando vos perdés la visión total de qué es lo que comunicás, puede que queden imágenes de campaña viejas o imágenes desactualizadas que no está bueno que suceda. Ya hoy por hoy lo tenemos completamente dominado eso. Bueno, incluyó analizar los resultados de la primera etapa y optimizar las campañas, ver qué había para mejorar en cada una de ellas, y las oportunidades que se generan a partir de las posibilidades que brinda la herramienta. Esto que mencionamos, por ejemplo, un punto de contacto con las empresas, comunicándole a las empresas clientes nuevos beneficios o nuevas prestaciones que tienen sus colaboradores, y que quizás está bueno también comunicarse a la empresa para que sepan el alcance total de la cobertura y del trabajo que hacemos. Las estadísticas promedio de la instancia de Medife es de un 31,2 de open rate y un 7,5 de click to open rate, bastante por encima del benchmark, que es 22% de open rate, y un poquito por debajo del click rate, pero porque responde justamente a esto que nos dijo Meli y que mencioné yo antes, de que no somos una empresa de retail o que se ocupan tanto en el e-commerce. Obtener prospectos o potenciales clientes a través de este canal obviamente sirve, pero es particular, no cualquiera califica como para ingresar a Medife siempre. Entonces está más enfocado en comunicaciones a veces informativas, unidireccionales, en donde no buscamos una acción inmediata. Sí queremos saber que están informados, y por eso también hemos aprovechado mucho el nivel de detalle que nos brinda ICOM con los resultados. Pero bueno, estamos bien con los resultados y creo que responde justamente a todo esto que ya estuve mencionando. Y nos ha traído, creo que, bastantes alegrías los resultados. ¿Por qué? El 10% del tráfico orgánico de la web aproximadamente proviene de campañas de email marketing. Tenemos más del 50% de la base activa del total de asociados con mail, es decir, que
han recibido en los últimos 120 o 180, creo que son del 180 ahora, días, aproximadamente 5 campañas, y han abierto por lo menos alguna de ellas. Después tuvimos la posibilidad de reducir procesos manuales con la personalización de las campañas. Hemos logrado desde informar pagos a prestadores que antes lo consultaban mes a mes vía mail. Hoy mandamos un mail desde Medife con ese detalle personalizado y un trabajo exhaustivo por parte del sector solicitante de la base, con determinados parámetros y reglas de Excel que hemos armado manualmente, porque justo esa parte no está en ningún sistema transaccional ni nada así. Y bueno, hemos visto que este año, 2020, versus el mismo periodo 2019, tuvimos 1.600.000 más envíos que el año anterior, un 24,5% en relación al mismo periodo del 2019, con un total de, creo que, 8.300.000 envíos en los últimos 365 días. Y esto viene acompañado del crecimiento de las estadísticas también, que es muy loco, porque quizás vos amplías la cantidad de comunicaciones o la cantidad de contactos a los que alcanzás, y creerías que puede llegar a mermar un poco eso, o mantenerse, pero contrario a la lógica de ampliar la cantidad de gente a la que le hablas sin saber cómo va a reaccionar. Tuvimos una crecida de 11,5 puntos en el open rate, y 2 puntos más de CTOR. Estábamos en 5,4, así que estamos bastante contentos con todo eso. También, bueno, esto que mencionamos, los logros también fueron tener un montón de sectores introducidos al circuito, trabajando con las buenas prácticas de comunicación y pensando qué se puede hacer con las posibilidades que brinda la herramienta. Y bueno, y esto de la reducción de procesos, creo que es como un incentivo también para ellos. Quedó en azul, creo que porque tiene un link, sí. Pero vamos a empezar con el tipo de comunicaciones que tenemos y la respuesta que tenemos con cada uno de ellos, porque es interesante pensar cómo reacciona cada segmento también. Por un lado, tenemos campañas de prestadores, que los prestadores tienen un open rate del 41% y una tasa de clics del 19,3%, altísimo. Tenemos información sobre fidelización, información sobre el servicio, desde promocionar la extranet de prestadores a cambios de reglamentación de la superintendencia y cosas por el estilo, o fidelización, como puede ser la invitación a una jornada nacional de salud mental o jornadas de actualización médica, además de un mail de actualización de datos con módulo de encuestas, una encuesta bastante larga y en detalle, con la cual hemos obtenido bastantes datos actualizados y que son fundamentales para poder brindarles a ellos también un servicio completo. Después tenemos las campañas asociados, también está la información del servicio, pero enfocada en lo que es el cliente y no el prestador, que tiene un 32,3% de open rate y un 7,3% de click rate. Los beneficios de los newsletters y los meses de fidelización, que tienen un 23% de open rate y un 9% de click rate. Envíos de finanzas, que tienen una gran tasa de apertura, de un 46,4%, lo que es muy loco porque son comunicaciones que se pueden percibir negativas, la facturación o las cartas aumento o los avisos de mora. Uno pensaría que quizás es lo que menos uno quiere ver, pero sin embargo la respuesta es muy positiva. Y bueno, hasta ahí con lo que es asociados. También tenemos una encuesta de actualización no, creo que no es una encuesta. Tenemos encuesta de satisfacción, eso sí, y algún mail de actualización de datos, pero en nuestra web.
que no las incluye ahí porque van a estar después en el detalle de encuesta. Tenemos CampDoctor, que creo que antes me había mencionado Sol, una de las consultas que habían llegado previamente, de hacia dónde iba a ir el mercado. Yo no puedo hablar por el mercado, hablo por mí, por Guido, pero creo que con todo este contexto y en base a los resultados que estuvimos viendo desde Medife, desde que arrancó el maldito COVID, va bastante orientado a lo que es la telemedicina. Creo que no solo por el tema del distanciamiento o el aislamiento, sino también porque se naturalizó el código, se naturalizó el usarlo online y para consultas simples es una herramienta muy útil. Hemos hecho envíos promocionando desde nuevos programas que sacamos cada tanto en CampDoctor y lo vamos ampliando, hasta simplemente promocionar la aplicación de telemedicina en general. Y cada vez que lo hicimos tuvimos un crecimiento en las descargas, en el uso de la aplicación. El mes que más tuvimos fue cuando empezó la pandemia, tuvimos un crecimiento del 1000% en relación a lo que veníamos teniendo, y acumulamos miles de nuevas descargas. También sucede que todos los envíos masivos que hacemos suelen generar un pico de tráfico en la web, así como un pico de gestiones en la extranet. Entonces, nos hemos apoyado mucho en ICOM y en las distintas estrategias que fuimos pensando para objetivos en particular, como ha sido en algún momento la campaña esta anterior, perdón que vuelva, que la podemos ver por acá, bueno, no se estaría viendo acá, de ofrecer formas de financiación que quizás antes no estaban, para promover el pago de facturas y etcétera, y ha funcionado muy bien. Hemos llegado a la facturación de algún mes a estas campañas, de hecho. Vamos a pasar CampDoctor. Después tenemos la pieza de facturación, que tiene un open rate altísimo, el 53% también, un 8,4 de clics. Y esta pieza es particular, la armamos en el editor de ICOM, pedimos un apoyo en ICOM y armamos junto con nuestro equipo de IT y el equipo de IT de ICOM una tabla con texto enriquecido para que se personalice el contenido para cada uno de los asociados o responsables de pago y reciban el detalle de su factura y el link a la factura, y que llegue en el formato ideal. En un momento las enviamos adjuntas, y sabemos que eso en los envíos masivos es una mala práctica, siempre llega bien, puede considerarse spam o algo por el estilo por los email carriers, entonces esta es la mejor forma. El click rate, yo creo que si pudiéramos medir los clics en el contenido personalizado sería incluso mayor, porque el número de comprobante de cada factura va linkeado a la factura per se y seguramente harán muchos clics, confiamos en que sí. Y después tenemos lo que es encuestas, esto que mencioné antes, encuestas de satisfacción de asociados con una tasa de respuesta altísima, cerca del 70%, 60% de los leads. Creo que lo promedié para abajo porque era un poco difícil sacar bien el cálculo de todas, pero ese es el número aproximado. Después hemos tenido inscripciones a charlas y feedback de las inscripciones con empresas, con un lead promedio del 25%, y la campaña de actualización de datos de prestadores, que luego se completa manualmente por el sector, con un lead promedio del 20%, que quizás no es tan alto en relación a asociados, pero todos esos datos actualizados son gratis, o sea, no gratis, pero vienen, todos los que vienen son un regalo, porque lo más difícil, como sabemos, es tener la base con información actualizada, tanto de asociados como de prestadores, o de empresas, o de cualquier tipo de cliente. Tuvimos un par de campañas apuntando a potenciales clientes, pero como no queríamos usar bases non santas,
y queríamos adecuarnos a las buenas prácticas, lo que hicimos fue pensar en relación a cómo obtenerlo enviándoselo a nuestra base ya fidelizada. Una de ellas fue una campaña de referidos, que vos sumabas a un amigo o amiga a asociarse y se compartía un descuento durante un par de meses para ambos. Y la otra fueron campañas de Winback, que eran descuentos para ex asociados, que ya teníamos el mail, que quizás incluso ya nos habíamos comunicado, y así como los datos recibidos en la actualización de datos de prestadores o de lo que sea, esto también, en definitiva, es un contacto nuevo con un potencial cliente que no estaba y que sirve mucho. Y por último, hace no tanto, yo creo que hará cosa de 1 año y medio, se sumó comunicación interna también en la herramienta, dirigido a colaboradores. Es uno de los canales exclusivos de comunicación desde Medife para con todos los colaboradores, y creo que el que más interacción tiene. No puse la tasa de apertura y de clics, pero es de las más altas de la instancia. Creo que también ha sumado mucho a sumar las estadísticas, si bien son envíos muy chicos en comparación a los que hacemos a asociados o prestadores. Creo que somos cerca de 2.000 colaboradores en Medife y por ahí. Se hacen varios envíos, trabajan muy bien el tema de segmentación. El circuito es diferenciado porque tiene muchas piezas a pequeños segmentos y son como demandas más del día a día. Entonces, diseño lo arma en JPG, se inserta como un teaser y sale con un link único. En general, si no, se puede armar en el editor también en formato imagen con múltiples links y dividir las imágenes, pero en general suele ser un teaser. ¿Qué aprendizajes nos deja todo esto? Nos dejó, al menos a nosotros. No todos los interlocutores son iguales. Ni todos se relacionan igual con nosotros, ni nosotros nos deberíamos relacionar igual con ellos. La forma en que un asociado usa el mail y la web, que es un soporte clave y es a donde solemos dirigir toda la información complementaria a lo que estamos poniendo en el mail y que no queremos quizás atosigar tanto la comunicación, es una. Y la forma en que lo trabajan o se relacionan los prestadores, por ejemplo, es otra. A los prestadores solemos disponibilizarle toda la información en el mismo mail, en ocasiones reducidas, si es muy largo, pero en otras ocasiones no. Y les dejamos modelos de fichas para hacer presentaciones, lo llevamos a tutoriales, está todo armado en función de cómo ellos se relacionan con nosotros y no solamente al revés. Después, la segmentación y la negativización es clave para mejorar los resultados. La segmentación por intereses, en este caso es por interlocutor, como ya vieron que lo armé antes. Y la negativización es una recomendación que siempre nos hizo ICOM y que ya hace bastante tiempo hemos adoptado, que es negativizar los contactos inactivos, porque si no nos abren, evidentemente no hay interés, e insistir es en vano en ocasiones, e incluso contraproducente. Tenemos en general muy baja tasa de desuscriptos, estamos cerca del 0,1 de desuscriptos. También tenemos baja tasa de rebotes, creo que no supera el 3% en toda la plataforma. Responde a que, bueno, es más o menos siempre la misma base y con los distintos envíos se va purificando por sí sola la base, un poco por la lógica que tiene ICOM y otro poco por esto de negativizar los que no tienen una interacción. Y por último, lo que es utilizar comunicaciones con buena tasa de apertura para sumar información complementaria positiva. Ya vimos que la campaña de facturación o las de prestadores tienen muy buena tasa de apertura, y esas comunicaciones que quizás son, como dije antes, consideradas negativas, son una oportunidad para encontrar un canal extra de comunicar algo que nos interesa a nosotros como negocio, y que
lo van a poder ver en un contexto donde quizás antes no estaba, y rompe con, por ejemplo, la percepción negativa de una carta aumento o una factura electrónica. También es muy importante usar call to actions claros en los botones, esto que dijimos de intentar disponibilizar toda la información que se referencia en el mismo mail, regular la cantidad de envíos que se hacen a un mismo segmento para no tosigar el canal, y bueno, como ya sabemos, la importancia del asunto y del pre-header para aquellos que quieren generar una acción directa. Creo que deben invitar una acción que fuerce la apertura. Por ejemplo, descubrí cómo dejar de fumar con Camp Doctor, podría ser un asunto. O en caso de no pretender ninguna acción específica, resumir lo más importante y especificar el nivel de importancia cuando corresponda. Por ejemplo, información importante, facturación electrónica, y en el pre-header podés acercar medios de pago para que lo abones de la forma más simple y que más te sirva, etc. Mira, fue cortito. Eso es todo. Buenísimo, bueno, qué bueno porque vamos a respetar también el tiempo de todos, que siempre decimos 40 minutos y nos pasamos, pero había muchas preguntas antes de empezar, la verdad que está buenísimo el caso. ¿Cuántos de ustedes quisieran tener ese 47-50% de apertura? Incluso cuando le dicen a alguien que está debiendo plata, ¿no? Que creo que era lo más importante, y bueno, obviamente con bases muy grandes, porque uno piensa que se llega solamente a esos números con bases pequeñas, y la realidad es que no. Un buen porcentaje de la población argentina utiliza Medifest, una de las medicinas de las obras sociales más conocidas aquí para los países, para quienes están en otros países también, pero la realidad es que se viene haciendo un trabajo de contacto directo hacia el consumidor tan grande. Hoy el correo es el contacto más directo y la manera de comunicarnos con ese consumidor sin invadirlo. Bueno, más allá de que WhatsApp, por ejemplo, para la industria de salud está prohibido, sin invadir directamente, pero tratando de accionar a esa persona que se está atendiendo con nosotros, que está necesitando, por ejemplo, utilizar un servicio de dog chat. ¿Es así? ¿Cómo se llama? Siempre me confundo. ¿Cómo es? Cam Doctor. Vamos a decirle así porque es la única que importa. Buenísimo, buenísimo. Telemedicina igual. Telemedicina, totalmente, que es algo de lo cual se viene hablando hace muchos años y en la pandemia se aceleró por completo. Y creo que la realidad es que es muy importante que podamos entender que hay otras maneras de hablar al consumidor, hay otras maneras de fidelizarlo y de tener una conversación a lo largo del tiempo que se mantenga activa, ¿no? Que lo más importante muchas veces, pues campaña de venta hacemos todos. Damos una acción comercial, encontramos el segmento, lo mandamos, pero campañas de contenido es tan difícil de crear. ¿Cómo se piensan esas campañas internamente, Guido? En general surgen necesidades de informar cuestiones en particular, nos lo comparten a marketing y nosotros lo pensamos de forma integral. La idea siempre es que vayan a la web, lógicamente. Siempre que es mucha información intentamos resumirlo y que el resto de la información esté disponible en la web, no solo para los que llegan a través del email, sino para los que llegan orgánicamente a la página. Nos apoyamos mucho en diseño, en cómo deciden mostrar la info, es creo, fundamental en lo que hacemos. Totalmente. Con el tiempo, justo creo que el ejemplo que puse de newsletter es relativamente viejo, no sé si tanto tampoco, pero tenemos unos diseños de newsletters que personalmente me encantan, y están muy bien pensados para que sea amigable al ojo por parte del equipo de diseño. Entonces, si bien, como dije antes, a veces nos escapan los temas que se tocan porque los sectores y los temas que se tratan son muy distintos entre sí, hacemos un trabajo en conjunto con estas áreas, a veces una call, sentarse y armar en conjunto el mail
intentando entender todo. Ay, justo lo que estás diciendo me parece fundamental. El viernes pasado, ya no me acuerdo si fue el viernes pasado o el anterior, discúlpenme, pero se me pasan los días, o sea, se me pasó el año volando. Contaba Joaco de iExpanded, de adelantos.com, que fue un caso de fintech que presentamos, que justamente todo lo que cranean es con un equipo interdisciplinario, tal cual lo estás contando vos. O sea, creo que hoy en día no hay manera de trabajar si los equipos no hablan entre sí, piensan las acciones en conjunto, ¿no? ¿Ustedes lo conciben así dentro de la compañía? Sí, sí, totalmente, y sobre todo por humildad. Yo no voy a decir que tengo el dato fino de lo correspondiente a facturación o a prestadores. Son ellos quienes tienen esa información. Yo les puedo ayudar a pensar cómo compartirla, y esto de optimizarlo al canal, de que si hay múltiples links, alguno sea un botón porque queremos que tenga un poco más de preponderancia por sobre el resto, o destacarlos de alguna forma a nivel un color y un subrayado particular, y quizás eso llega mucho más plano, mucho más simple desde las áreas solicitantes, y nuestro rol creo que justamente en la parte de marketing es esa, es pensar cómo comunicarlo, a quién lo estamos comunicando, y de qué forma, adaptándonos a las buenas prácticas que ya conocemos de email marketing, podemos hacerlo útil para nosotros, porque no solamente es importante comunicarlo a ellos, sino ver qué podemos sacar nosotros de ahí. Quizás no es una venta, como Total. sucede en lo que es retail, pero mandamos la carta, la notificación de pago a los prestadores y les ofrecemos la posibilidad de actualizar sus datos bancarios en la encuesta, que es algo que quizás no se hacía anteriormente. Y que Bueno, que fue una campaña con muchísimo éxito también. O sea, imagínense para los que no saben, los que no están en la industria, digamos, los prestadores son aquellas personas, o no sé cómo funcionará en otros países, creo que alguien nos hablaba de las financiadores. Los prestadores son los prestadores médicos que prestan servicio a Medife puntualmente, entonces uno va, pasa su credencial de Medife y después le tienen que cobrar a Medife por sus servicios. Esos serían los prestadores en Argentina. Y lo que, si querés, lo cuento así como muy, muy breve, digamos, lo que sucedía era que había datos como muy antiguos, entonces se pensó una campaña de enriquecimiento de datos para ellos. Sí, y es una campaña que se piden datos muy sensibles, o sea, tiene que haber una confianza con el canal de email marketing, justamente porque quizás le estamos pidiendo no solo los domicilios donde atienden y la especialidad que trabajan, sino esto, el CBU y todos los datos bancarios para pagar, que son súper sensibles en definitiva esos datos y son fundamentales para que ellos puedan cobrar y nosotros podamos pagarle, que es algo que queremos. Buenísimo, sí, totalmente. Es que, ¿qué más van a querer, digamos, esas campañas cuando uno piensa, ¿no? Y lo mismo pasa también para otras industrias. Uno piensa muchas veces en, bueno, ¿qué le gustará al consumidor? ¿Qué talle tendrá? ¿Dónde vivirá? Y la realidad es que muchas veces el consumidor, el cliente, porque en definitiva el prestador es tu cliente. Entonces, ¿quién, digamos, qué mejor que preguntar, que pedir datos, que hacer un enriquecimiento bueno, que después te permita también tener una comunicación más directa, más personalizada todavía? Uh-huh. Sí, sí, en algún, creo que igual estaba más enfocado en lo que era asociados, pero creo que en algún focus group que se hizo en algún momento, nos mencionaron que el canal de email era uno de los que más claridad tenían, y creo que es gracias a todo esto que hacemos con las distintas áreas y con el equipo de diseño y de contenidos que nos permite alcanzar con efectividad a los contactos y no solamente llegar a las casillas y ya. Buenísimo, buenísimo. Bueno, abro espacios a preguntas. Ya nos habían mandado varias, así que voy a empezar leyendo algunas preguntas que nos habían enviado previamente cuando hicimos para que se suscriban al evento. Y si tienen alguna pregunta específica para Guido, les pido que la hagan por el chat o por preguntas y respuestas aquí debajo.
Fabián pregunta, Fabián, ¿utilizan mail para recordar las citas médicas a los pacientes? No desde ICOM, no tenemos un sistema de turnos por mail, no. Buenísimo. No, porque Bueno, venían algunas. en general se saca directamente con el prestador o con el sanatorio, Claro, entonces lo no es hacen un canal que... directamente ellos. Sí. Buenísimo. Bueno, venían algunas preguntas asociadas, pero no las voy a hacer, como por ejemplo, qué estrategias utilizan para recordación de citas y demás, para disminuir el porcentaje de ausentismo, perdón. Pero bueno, no tenemos ese dato, es más, corresponde un poco más a los prestadores. Perdón, hace un par de días, Johnny, automatizaciones y protección de datos, saturación de audiencia. Bueno, hay como varios títulos dentro de la misma pregunta. Con respecto, creo que estaría bueno empezar por la saturación de audiencia, cómo ustedes lo resolvieron, que creo que mostraste algo en la presentación. Sí, esto de un calendario que en el último tiempo lo hicimos colaborativo con todas las áreas para que lo puedan ver constantemente. Cuando nos llegaban los pedidos, nosotros les decíamos, bueno, tenemos esta comunicación que va a un segmento similar, siempre preguntamos si se tocan las bases, pero si bien nosotros llevábamos el calendario por nuestra cuenta, hace un tiempito ya lo estamos compartiendo con todas las áreas, para que ellos también vean qué disponibilidad hay, qué envíos hay, y ya todos más o menos saben, yo les quemé la cabeza creo que a todos, con una comunicación, sobre todo, que no es necesariamente positiva, separarla en el tiempo. 24 horas mínimo, según la cantidad de envíos que tenemos a la semana. Creo que en una presentación de AMDIA en la cual estuvo Hernán, de ICOM, nos mostraron cuál era la tasa en qué momento empezaba a bajar, o en realidad a subir el nivel de suscripción o de desinterés según la cantidad de comunicaciones semanales que se enviaban. Creo que eran 4 el punto de equilibrio justo en el cual no subía tanto la cantidad de suscripciones y se mantenía la cantidad de aperturas. Y nosotros apelamos a eso, a no atosigar el canal. Es muy raro que mandemos algo un sábado o un domingo, así que se nuclea de lunes a viernes. Serán a un mismo segmento 2, 3, alguna semana muy cargada 4, pero si no, avisamos y se pasa para la semana siguiente. Creo que ahí también tiene mucho que ver la negativización, ¿no? Las audiencias que ya sabemos, como contabas antes, que no vienen teniendo un engagement en los últimos meses. Creo que es muy importante negativizarlos y tomar conciencia también. Porque muchas veces cuando nosotros hacemos la sugerencia de negativizar audiencias y ahí el equipo de Customer Success debe estar riéndose del otro lado cuando hacen esas sugerencias a los clientes y de repente el cliente no negativiza porque piensa que va a estar perdiendo ese contacto con el consumidor, no se da cuenta que en realidad no lo tiene, porque el consumidor hace 6, 9 meses que no le está abriendo un correo y que el canal de email no va a ser el mejor canal para impactarlo. Entonces, la realidad es que es importante que podamos entender que negativizando no es que vamos a estar dejando de lado esas audiencias. Esas audiencias ya se dejaron de lado solas hace mucho tiempo porque no estaban abriendo. Si nosotros les seguimos enviando, en lo único que vamos a caer es en una mala política de gestión de base de datos y de envíos y va a terminar arruinando la reputación del dominio. En cambio, si dejamos esas audiencias que después podríamos, por ejemplo, salir a impactarlas en Facebook, salir a correr cualquier otro tipo de campaña, pero no impactarlas por email marketing, seguramente los ratios mejoren y estemos saturando a esas audiencias. Hay una pregunta en vivo, la vamos a responder, denme un segundito, gracias Solsi. Nerina Díaz pregunta, ¿qué plataforma de encuestas utilizan y cuántos envíos hacen para que los clientes respondan? Bueno, la plataforma de encuestas es el módulo de encuestas de ICOM, que ya viene integrado y está muy bueno. Y la cantidad de envíos, en general, no hacemos muchos envíos. Hemos hecho algún refuerzo en particular cuando la tasa de respuesta fue baja, pero rara vez
ha sucedido. En general hacemos un envío, creo que gracias a todo esto que ya compartimos, pero la tasa de respuesta suele ser positiva, sobre todo con las encuestas de satisfacción. También la gente quiere ser escuchada, entonces si vos le brindás la posibilidad, yo creo que van a contestar. Totalmente, totalmente. Bueno, como dice Guido, la herramienta de encuestas es de ICOM, es otro de los canales de contacto con el consumidor, y lo que tiene interesante es que está integrada nativamente con los perfiles dentro de la plataforma, entonces también te permite hacer segmentos, entender qué es lo que respondieron los usuarios y retroalimentar la base de datos. Algunas preguntas más, bueno, tenemos 5 minutitos más, hay varias preguntas. Ay, pará, estoy perdida. Diego, ¿cómo mejoró las... otra persona volvió a preguntar lo mismo. Parece que es un dato importante el de las asistencias, las reservas. Habían preguntado lo mismo, ¿no? ¿Cómo mejoró la asistencia a las citas reservadas al estar prepagadas versus la modalidad de pago al momento de atenderse? Pero eso creo que tampoco tiene que ver con ustedes, sino con el prestador. Sí, a ver, los prestadores en general son contratados, pero quizás trabajan para otra prepaga también, entonces Claro. esa gestión de pacientes la tienen ellos. Lo que sí te puedo decir es que en donde reducimos, creo, ausencias en citas, fue particularmente con el crecimiento que tuvimos con CamDoctor y los turnos Claro. online que sí tenemos ahí, que se sacan desde la aplicación, no por mail, eh, pero que al no tener que ir presencialmente es mucho más fácil y como dije antes, creo que va hacia ahí, sobre todo con el tipo de consulta simple que es ir a que me vean un resfrío y me digan qué tengo que tomar. Justo ahora un resfrío quizás no es lo ideal tener porque es todo Sí, sí, pero complejo. Sí, o que te salió un rash, digamos, que un sarpullido, un rash, eso creo que se puede, para el médico es nada y para Claro. nosotros obviamente que tenemos desconocimiento, bueno, y creo que está buenísimo también para la no saturación en cada uno de los hospitales, ¿no? Que eso debe ser muy importante, porque muchas veces llegan pacientes graves que tienen que hacer 2 horas de paciencia para que los atiendan cuando hay digamos, muchas consultas que se pueden resolver por DocCam. Bueno, hay más preguntas. Valeria, cómo manejan los detractores, ya que el personal médico es humano y no siempre tiene un buen día o a veces los tratan mal, es decir, a los pacientes? ¿Puede responder de una mala manera al paciente? Y Ok. después hay otra pregunta que es, si alguien tiene una mala experiencia... Bueno, dale, responde esa y te leo la próxima de Valeria. Bueno, de eso se ocupa más la gente de redes o de atención al cliente, creo yo, porque si tenemos un detractor probablemente sea un entorno digital público, o bien en una encuesta y también se ocupa atención al cliente cuando hay una alerta. Eh, pero en lo que es un entorno público de Medife, se le brinda una respuesta pública invitándolo a resolver su caso en particular por privado. Hay una política de lo que se pueda responder en público y sea percibido como una cuestión de gestión, de agilidad, se responde, pero como la información a veces es sensible y no puedes responder a una persona que está quejándose porque sí, y nos ha pasado gente que se quejaba en redes y quizás no era asociada, eh, o ya no lo era, entonces es limitado la cantidad de respuestas públicas que podemos dar, como dijiste vos antes, es salud y es sensible, pero creo que va por ahí la respuesta. Buenísimo. La siguiente pregunta es también enfocada en lo mismo. Si alguien tiene una mala experiencia y lo cuenta o lo comenta en las redes sociales, ¿cuál es la mejor forma de abordarlo? Creo que también es parte de la respuesta que acabas de dar, pero si querés explayarte un poquito más. Es un poco lo mismo. Sí, sí, no, insisto. Es un poco más gestión de atención al cliente o de Lucho de redes, compañero ahí en marketing. Pero no,
no mucho más, no tengo mucho más que decir que lo que dije para la pregunta anterior. Buenísimo, sí, es una buena gestión teniendo en cuenta, bueno, todo lo que tiene que ver con la industria salud, ¿no? Que no es lo mismo, como decíamos antes, que un retail, que una financiera, incluso el banco también tiene como varias restricciones a la hora de responder a los distractores y tratar de mejorar la experiencia de los clientes, que en definitiva, si nos ponemos a pensar, lo que todas las compañías sin fronteras de industria queremos dar es una buena experiencia a nuestro consumidor, que en definitiva va a ser lo que lo va a terminar fidelizando, ¿no? El futuro de las financiadoras, preguntan, así que debe ser de otro país, entiendo, o sea, de las medicinas prepagas, financiadoras y demás, ¿hacia dónde hacia dónde ves que irá el mercado? Y con esta pregunta ya terminamos para liberarte a seguir con actividades. Muy bien. Bueno, esa me la habías mencionado antes de arrancar el webinar y creo que un poco la contesté en el durante. Si bien hablo por mí, no hablo por el mercado, y tampoco sé si específicamente todo Medifeo opina igual que yo, pero la tendencia es hacia la telemedicina. Nosotros también estamos muy enfocados en lo que es telemedicina actualmente. Se están sumando programas y turnos online, programas de seguimiento, de cesación tabáquica, de procreación responsable y para adolescentes y adultos jóvenes. Yo creo que el futuro está en la telemedicina, más después de todo esto. Esto empujó a todos a la digitalización y nos empujó a nosotros a desafiarnos y levantar esa pelota, no me sale, bueno, levantar esa tarea y Sí, ese encararla. desafío, esa tarea, tal cual, porque en definitiva también está bueno y creo que con esto para ir cerrando ya, si no nos sentimos desafiados, creo que es lo peor que nos puede pasar como profesionales y como industria también, ¿no? Si nos quedamos a lo largo del tiempo y una industria que venía hiper tradicional sin sufrir tantos cambios en la digitalización, y lo tuvo que hacer en muy poquito tiempo, creo que es lo mejor que nos puede pasar para el aprendizaje diario, que es lo mejor que le puede pasar a una persona, ¿no? Estar en constante aprendizaje y crecimiento. Sí, Bueno, totalmente. ¿algunas palabras que quieras dejar o algunos consejos que quieras darles a los que recién están empezando en esta automatización? No tengan miedo a negativizar. Yo creo que también lo hemos tenido, pero bueno, hay que saber cuándo quizás no hace falta negativizar y cuándo sí. Nosotros tenemos una lógica de información que queremos compartir con todos y no negativizamos, por más que quizás la tasa de apertura se reduzca un poquito, pero gran parte de estos resultados responden a la negativización. Y aunque al principio genera un poco de miedo, si la base está bien fidelizada, el cliente y sobre todo el tamaño de la base no es tan chico, porque si es chico quizás genera un poco más de rechazo, pero la negativización es clave. Y también Buenísimo. molestar a la gente que quizás no tiene ganas de recibir nuestras comunicaciones, aceptémoslo. Creo que las chicas de Customer Success van a agarrar bueno, las chicas digo por Argentina hay chicos también en el equipo, discúlpenme, el equipo de Customer va a agarrar este pedacito del video y se lo va a mandar a todos sus clientes. Bueno, Gui, muchas gracias por tu tiempo, por tu generosidad, por este caso que preparaste, sabiendo también que tuviste algunos temas personales, pero le pusiste todo y te agradecemos de corazón que hayas venido a compartir este caso con nosotros y con todos nuestros clientes. No, gracias a ustedes. Espero que haya sido claro y cualquier cosa le pueden escribir a Meli alguna consulta adicional si les queda y me la transmite y si puedo la responderé también.